Amado Padre Celestial, Señor de la gloria y de la honra, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tenernos, Señor, en este lugar, Señor. Gracias, amado Dios, porque sabemos, Señor, que tú tienes, Señor, una palabra, Señor, para darnos, Señor. Que tú, Señor, hablarás, Señor, por medio de ella, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a entenderla, Señor, a comprenderla, Señor, a escudriñarla, Señor, como tú quieres, Señor, que la entendamos, Padre Celestial. Sé tú, amado Dios, Señor, tomando el control, Señor, de esta hora, Señor, y que seas tú, amado Jesús, hablando, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy la palabra es, el título es Una eternidad con el Padre. Amén. ¿Alguien me puede decir qué saben de Pedro, el discípulo de Jesús? ¿De la pescadora? Escogido también. ¿Alguien más? Temperamento fuerte también. Bueno, yo voy a decir del apóstol Pablo, que fue, de Pedro, que fue uno de los hombres más cercanos a Jesús. Amén. El Señor dijo sobre la revelación que Dios le dio, que Cristo edificaría su iglesia. Pedro fue el apóstol que recibió mucha revelación del Señor. Uno de los hombres más importantes y referentes de la Biblia fue Pedro, ¿verdad? Un hombre sencillo y humilde que recibió del Señor en un momento de su vida un llamado, donde él de pronto no se lo esperaba, donde él tenía su profesión, su familia. Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Él era pescador, como lo decía mi hermano Frank. Vivía en Galilea junto con su hermano Andrés. Cuando Jesús los llamó, porque los llamó a los dos, Jesús los vio. Dice que el texto que él los vio, que los estaba mirando, y les dijo que los siguieran, que los haría pescadores de hombres. Y ellos, dice el texto, que dejando sus redes los siguieron. ¿Amén? Y así comenzaron 3 años de aprendizaje y trabajo duro con Jesús. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra. Vamos a leer en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron
y diligentemente indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Amén? Bueno, entonces aquí el apóstol Pedro nos dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer de una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Entonces nosotros antes que éramos muertos, ¿verdad? Muertos en la fe, muertos en nuestras almas, o sea, no teníamos como un espíritu para qué o por qué vivir, ¿verdad? Esto nos dice que tendremos salvación y tendremos una eternidad al lado del Padre. Y su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Amén? Entonces, vamos a ver tres principios fundamentales para tener una vida con el Padre. ¿Amén? Y el primero es la salvación. ¿Amén? Somos creyentes de Jesucristo, ¿verdad? Él murió en aquella cruz del Calvario por la salvación de cada uno de nosotros, por la redención de nuestros pecados, porque nosotros estábamos contaminados de ellos. Aquí la carta de Pedro, en el versículo 7, nos dice que para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, la fe se prueba, el Señor nos prueba la fe. El Señor, bueno, no sé si
bueno, voy a dar un ejemplo. Cuando los mineros sacan el oro de las minas, ellos lo colocan en un horno de fundición muy caliente, ¿sí? Y el propósito no es destruir el oro, sino limpiarlo, hacerlo, extraer la basura de la cual trae el metal y hacerlo limpio, o sea, puro, para que tenga valor. Asimismo, Jesucristo o Dios nos da esas pruebas. Él nos prueba nuestra fe. Muchas veces nosotros decimos, no, pero es que no sé por qué estoy pasando por esta prueba, no sé por qué el Señor solo está contra mí, digámoslo así. Pero es que nos está perfeccionando, nos está haciendo como ese oro, nos está sacando toda la basura que tenemos dentro. Y el Señor quiere fundirnos, quiere purificarnos, como les digo, sacar toda la basura que hay en nosotros, ese pecado que no nos deja avanzar, ese pecado que nosotros muchas veces guardamos dentro de nuestros corazones y ni siquiera se lo confesamos al esposo, a la esposa, a nuestros hijos, ni a la mejor amiga le decimos lo que hemos hecho, y mucho menos pues ante el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos confesar nuestros pecados para que el Señor nos lave, nos limpie y nos purifique como ese oro. Amén. Cuando Dios nos prueba, es como si nos colocara en ese horno, ¿verdad? Él no lo hace para destruirnos o para hacernos daño o perjudicarnos. Él quiere obtener ese oro puro y esa es la forma en que Él logrará que nosotros le obedezcamos y lleguemos a la perfección que Él quiere. Amén. Ahora bien, si nuestra fe no es probada, el Señor es soberano y lo sabe todo. El Señor sabe qué nivel de fe tenemos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros somos los que decimos tener fe y no tenemos. El que decimos, no, Señor, yo voy a pasar esta prueba porque estoy contigo. Pero se pone más difícil la prueba y dice uno, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? Por eso el Señor permite todos esos procesos, todas esas circunstancias. Cuando nos pasa por ese desierto, que muchas veces no vemos la luz al final del túnel, como se dice. La fe también, nosotros calculamos que es muchísima, pero de pronto para el Señor es una gotica. Y pues esto también nos ayuda a estar delante de la presencia de Dios, porque si nosotros necesitamos algo, debemos pedírselo al Señor. Y si nosotros a veces decimos, no, pues que el Señor haga su voluntad, y el Señor hace la voluntad y después decimos, Señor, pero yo te pedí otra cosa, entonces también no somos coherentes con lo que le pedimos al Señor. Debemos saber pedirle y dejarnos tratar como ese oro para saber verdaderamente el valor que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Por eso es que Él permite que pasemos por el fuego, por las pruebas, para medirnos en la fe. Amén. Ahí, como les digo, creemos que Dios hace cosas imposibles, pero ¿será que verdaderamente le estamos creyendo a Dios? O simplemente decimos, sí, yo le creo al Señor, pero no veo mi milagro y me desanimo. Dejo de buscarlo, dejo de tener intimidad con Él, dejo de estar en oración, ¿verdad? Porque sabemos pues que Dios con una sola palabra puede cambiar nuestras vidas, hacernos libres, restaurar nuestras vidas, cambiar nuestro temperamento, nuestro comportamiento, así como lo hizo con Pedro.
allí como nuestra hermana decía que era temperamental, un Pedro iracundo. Sabemos que era un hombre impulsivo, que no era un hombre fácil debido pues a su temperamento. Se metía en muchos problemas y de paso pues metía a Jesús y a los otros discípulos en problemas. ¿Ven? También nos dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, siempre vamos a estar batallando por nuestra fe, siempre vamos a estar luchando por tener fe. No que hoy me desanimé, que hoy no tengo fe. No, mañana volvemos a insistirle al Señor. Señor, yo necesito un milagro. Señor, yo necesito que tú entres a mi vida. Señor, restáurame. Señor, sálvame. Todos los días deberíamos ser así. Todos los días deberíamos presentarnos ante el Señor. Y como le decía la canción de la Tsunamita, hacer un aposento en nuestras casas, en nuestros corazones, darle la cabida al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque muchas veces decimos, sí, yo tengo al Espíritu Santo, Él está por ahí, pero no lo tenemos en nuestro ser, no vemos los frutos del Espíritu Santo. Amén. En el versículo 8 y 9 dice: ¿a quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. La palabra nos dice que si seguimos por el buen camino, seguimos peleando por nuestra salvación, llegaremos a donde está el Señor, tendremos salvación para nuestras almas. Que nuestro gozo será inefable y glorioso. Inefable quiere decir, grandioso, algo grande, maravilloso. ¿Ven? También, como lo dijimos, pelear la batalla de la fe. También escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo, nos dice el versículo 9. Entonces dice también que Él anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Nosotros sabemos que Cristo sufrió mucho por cada uno de nosotros, que eso no fue un dolor pasajero, sino que su carne se desgarraba por cada uno de nosotros. Cuando también Él estuvo en su ayuno, lloró lágrimas de sangre. ¿Por qué? Por nosotros. Amén. Entonces todo esto debe hacernos reflexionar para que nosotros busquemos nuestra salvación todos los días de nuestras vidas, que no pasemos un día sin buscarla. Amén. El Señor Jesucristo, dice que tuvo padecimientos. Dice la misma palabra que nosotros también tendremos aflicciones. En Juan 16:33 dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Él no nos dice que tendremos una vida recta, maravillosa. Él nos dice que presentaremos aflicción. ¿Sí? Que estando al lado de Él tendremos paz. Será más llevadero esa prueba, esa aflicción. Amén.
En el versículo 12 nos dice: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué afortunados y privilegiados somos de poder escuchar y poder predicar el Evangelio aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo. Dice que los mismos ángeles anhelan escuchar todas estas cosas. ¿Cómo será de tremendo que los ángeles anhelen esto, no? Y nosotros pues muchas veces venimos al culto, nos da pereza, nos da sueño, nos da el afán. Pero miren lo que dice: los ángeles anhelan escuchar todas estas cosas. ¿Por qué dice esto? Porque ellos se han entendido que el todo de ellos es Dios, el cual envió a su único Hijo a morir por amor de usted y de mí, por lavar nuestros pecados, por hacernos libres de toda maldición, por perdonar nuestras fallas, nuestras culpas. Pero nosotros vemos un servicio como una carga muchas veces. Sacamos excusas innumerables a la hora de servir al Señor. Nos acordamos de los quehaceres diarios. Nos acordamos de que tenemos que ir a hacer el mercado, a tender la cama, a lavar la loza. Parecemos esa Marta, más esa Marta que no esa María. Y deberíamos ser como María, ese ejemplo de esa María que se sentó a los pies del Maestro a escuchar la palabra que él daba. Amén. Amén. Dejar esa Marta a un lado, que sí es necesario hacer las cosas, porque obviamente es necesario un empleo, es necesario arreglar una casa, es necesario llevar a los hijos al colegio, pero también es necesario darle el tiempo al Señor, no robarle el tiempo, porque muchas veces nosotros nos encargamos de robarle el tiempo a Dios. Amén. Bueno, también nos la pasamos perdiendo tiempo en el celular y se nos olvida que el mundo real existe. Y sin importarnos nada, en vez de estar cada día buscando la salvación, estar bien con Dios, estar haciendo el propósito que nos mandó a hacer, solo lo ignoramos. Pero en las pruebas y en las batallas, en las circunstancias, sí queremos que el Señor obre con un simple chasquido de dedos de nosotros. ¿Qué se hace? ¿Ven? Que abramos la boca y el Señor corra a hacernos el milagro. No, mi hermano, el Señor no obra así. El Señor es misericordioso y tiene compasión, pero Él también al que ama corrige. Amén. Entonces, mi hermano, esta noche, ¿alguna vez nos hemos preguntado el porqué de la prueba o el para qué de la circunstancia? No, ¿verdad? ¿Cierto? Nosotros pasamos nuestras vidas así como que nos lleva el viento y muchas veces ni nos ponemos a pensar: el Señor, ¿qué quiere decirme con esto? El Señor, ¿qué me va a mostrar con esta circunstancia? Evalúate y evaluémonos. Si como estamos bien o debemos cambiar algo. Si así como estamos bien con el Señor o debemos buscarle más. Ahí se las dejo. Debemos saber que hemos sido escogidos, no solo para ser diferentes, sino para transformar vidas, para hablar del Evangelio de la verdad, para hablar de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén.
Y en 1 Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Recordemos esto: nosotros aquí en la tierra somos embajadores de Dios. Nosotros debemos ser esas personas que demostremos que tenemos a Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Si Pedro pudo, nosotros también podemos. Amén. ¿Amén? Recordemos que vamos a pasar una eternidad, sea en el cielo o sea en el infierno. Busquemos hoy la salvación, que aún estamos a tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día para que nos arrepintamos de nuestro pasado, de nuestro pecado, de todas las cosas que hemos hecho mal delante del Señor, porque recordemos que Él siempre nos está mirando. Amén. Bueno, como les decía, el primer punto es la salvación. El segundo es la sabiduría. Leemos el versículo 13 y 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Ven? Ceñir los lomos de sus mentes. A sus discípulos nuestro Señor les dio el mismo consejo: cíñanse los lomos y enciendan sus lámparas, dice en Lucas 12:35. Por tanto, se dice que Elías ciñó los lomos cuando corrió delante del carro de Acab, desde el Carmelo hasta Jezreel, en 1 Reyes 18:46. Y el Señor requirió que Job se ciñera también los lomos, como un hombre, para escuchar su respuesta sublime. Entonces nosotros debemos tener sabiduría, no ir a hablar cosas que no son. Decir: no, en la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré, siendo que no lo dice. Debemos ser hombres y mujeres sabios. Debemos escudriñar la palabra, leerla, tenerla en nuestra boca todos los días de nuestras vidas. ¿Ven? Tener autocontrol. Sea sobrio. Piense bien las cosas antes de hacerlas. Antes de meter las patas, como decimos acá. O sea, pensemos un poquito para hablar. Porque muchas veces nosotros decimos las cosas sin filtro y pueden dañar el corazón de las personas sin darnos cuenta. Anteriormente, ser sobrios era esperar hasta el fin, ser hijos obedientes, negarse a vivir a la manera de sus antiguas concupiscencias paganas. Debían ser santos, ya que el que los había llamado era santo. ¿Ven? Procuremos que nuestras palabras no maten, porque transgredimos a nuestros semejantes, y con decir: no, es que yo soy así. El Señor sabe que yo soy así. Él sabe, Él me perdona, porque yo nací así y así me voy a morir. Muchas veces decimos, ¿no? Pero no, el Señor nos dice: sean santos, sean como yo. ¿Sí? Muchas veces herimos y dejamos esas heridas abiertas con las personas, a las personas, sin importarnos los sentimientos o lo que pueda haber afectado la vida de esta persona. ¿Amén? Dice el Señor: sed santos porque yo soy santo. Y en la cruz Él mismo nos enseña esa santidad, esa obediencia, esa manera de agradar al Padre. Tanto que dice
que en la cruz Él pedía al Padre que los perdonara porque ellos no sabían lo que hacían. Y nosotros nos dicen algo, no explotamos como ese Pedro. Vamos y le bajamos las orejas a nuestros hermanos. ¿Verdad? Desenfundamos la espada y una vez, venga a ver para qué lo quiero. No debemos ser así. Debemos buscar la sabiduría del Señor. Debemos pedir todos los días por sabiduría del Señor. Que Dios nos revele de su sabiduría y la apliquemos todos los días a nuestras vidas. ¿Ven? En Santiago capítulo 1 versículo 5 dice que Dios es generoso en darnos su sabiduría cuando se la pedimos. Entonces el Señor mismo nos dice que Él nos dará sabiduría, pero debemos pedírsela, como les digo, todos los días, acercarnos al Padre, decirle: Señor, yo no entiendo esto, no tengo sabiduría, dame la sabiduría que viene de ti, Señor. ¿Verdad? Entonces, cuando no entendemos una palabra, cuando no entendemos la palabra del Señor, dame sabiduría. No entiendo esta palabra, Señor. Y a medida que su relación con Dios se profundice, también lo hará la sabiduría, porque llegarás a atesorar y a ver el valor que tiene en tu vida. ¿Amén? Entonces, la sabiduría es un tesoro. Muchas veces nosotros decimos a las personas mayores que son sabias, y las personas sí son sabias porque han vivido, porque han tenido experiencias, y asimismo el Señor nos quiere hacer vivir esas experiencias con Él. Él quiere que nos metamos con Él, que profundicemos nuestra relación con Él, para que Él nos pueda dar sabiduría. ¿Amén? Entonces, como les decía, la primera, salvación; la segunda, sabiduría; y la tercera, santidad. Amén. Vamos a leer desde el versículo 15 al 24. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Entonces, la tercera es santidad. Debemos ser santos, como el Señor nos dice que debemos ser santos. Nuestro Señor puso este objetivo en sus discípulos: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
No solamente santidad, debemos ser perfectos, llegar a la perfección de Jesucristo. Llegar a parecernos un día, así sea un poquito, al Señor Jesucristo. Porque pues sabemos que nuestra naturaleza humana no nos deja ser como Cristo. Amén. Quiero también hacerles esta pregunta. ¿Estamos trabajando en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestras relaciones que tenemos con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros nietos? No sé, ¿lo estamos haciendo? Porque muchas veces nos vemos aquí tan bonitos, con una aureola aquí en la cabeza, y en la casa es un infierno, ¿verdad? Muchas veces venimos, estamos en el culto, salimos, llegamos a pelear a la casa, ¿verdad? El Señor nos pide santidad, ser perfectos como el Padre, llegar a su casa, si hay una discusión, sea sabio, sepa contestar, porque si mi esposo me dice, ¿de dónde estaba? Yo, sé entonces no. Entonces también va en el tono, como contestemos. Todo eso debemos perfeccionarlo, debemos estar siempre imitando al Señor. Amén. La santidad es cuando el Señor nos lava, nos renueva, nos hace nuevas personas en Cristo. Somos santificados por el Espíritu de Dios cuando hemos vuelto a Dios y somos recibidos por Él. Queda mucho en nosotros que tiene que ser quitado y tenemos que renunciar a esas cosas que no nos dejan acercarnos a Dios, porque muchas veces nos aferramos a ellas, nos aferramos al odio, al rencor, y eso no nos hace bien a nuestras vidas, antes nos enferma. Nosotros debemos renunciar, que si estoy odiando a esa persona, no, Señor, perdóname. Señor, hoy renuncio a sentir odio por ella. Hoy, Señor, yo pido, Señor, que seas tú bendiciendo a esa persona, no desearle el mal, sino bendecirle. ¿Ven? Eso se llama ser santo. Vuelvo y les doy el ejemplo de la cruz. Jesús no dijo, Padre, crucifícalos así como me están crucificando. No, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eran ignorantes en ese tiempo porque no veían que el Señor era el Salvador de cada uno de nosotros. Amén. Para que así seamos como Cristo, seamos purificados, que sean nuestras almas purificadas en la obediencia de la verdad mediante el Espíritu y tengamos un amor puro, no fingido, amándonos con un corazón puro, siendo incorruptible por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice muchas veces que el Señor es amor, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por amor de cada uno de nosotros. El Señor, todo es amor en su palabra, Solo el Espíritu Santo nos ayuda a mantenernos firmes, sin mancha, si tan solo le entregamos a Cristo nuestro corazón. Lo invitamos que entre a nuestras vidas y nos rendimos por completo a Él. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, también nos dice la palabra, ¿verdad? Pedro nos recuerda que en medio de los desafíos nosotros podemos seguir eligiendo ser santos, porque servimos a un Dios que es santo. Hemos sido elegidos para actuar guiados por el Espíritu de Dios, que es santo y que todo lo que proviene de Él es a sí mismo. Cuando entramos en comunión con Él,
y parte de nuestra familia no está de acuerdo, digamos, con que nosotros vengamos a la iglesia, con que, bueno, que ellos no estén de acuerdo con nuestra fe, ¿verdad? Nosotros debemos estar en santidad, tener paz con ellos, porque pues ellos no están viendo el Dios que nosotros adoramos, el Dios al que nosotros servimos, al Dios que lo debemos todo, al Dios que es todopoderoso, grande y maravilloso. ¿Amén? Amén. Debemos estar enfocados en Dios, porque Él es el que nos da las herramientas y la nueva naturaleza es la que debe reflejarse en cada uno de nosotros, andar en obediencia, en lo correcto, a pesar de que el mundo diga lo contrario. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, les dejo esta corta reflexión. Recordemos la primera, salvación, la segunda es sabiduría y la tercera es santidad. Y ya para concluir, el Señor no llama a sabios ni a ricos. El Señor llama a los elegidos, a los escogidos, para que seamos representantes de Él en la tierra, no importando si somos un Pedro impulsivo, malgeniados, que no sepamos expresarnos. Él lo que quiere es un corazón puro, sano, un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Por último, decirles que el día que Jesús fue arrestado y Pedro cogió y le quitó la oreja al soldado romano, no lo hizo para que los otros vieran un milagro más de Jesús, ¿verdad? Él lo hizo porque Dios tenía un propósito con Pedro. Porque si Jesús no le hubiera sanado la oreja al soldado romano, ellos hubieran matado a Pedro. ¿Amén? Pues porque en ese tiempo prácticamente era una sentencia de muerte meterse con un romano. ¿Amén? Pues imagínense ahora cortándole una oreja. Pero el Señor tenía un propósito tan grande con Pedro de edificar su iglesia, que después de que fue lleno del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas. Y de ahí en adelante, Pedro abriría el camino para el cristianismo. Amén. Entonces, vuelvo y les digo, no importa si usted es mal geniado, no importa si usted es desordenado, no importa. Y nada para el Señor, porque sabemos que el Señor libró a Pedro de la misma muerte, porque Pedro tenía un propósito. Y asimismo, hoy el Señor quiere librarnos de esa muerte para que tengamos vida y la tengamos en abundancia y lo sigamos y cumplamos ese propósito, ese plan que el Señor trazó con cada uno de nosotros desde el vientre de nuestras madres, desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra que Él ya nos había pensado. Entonces, mi hermano, lo invito a que con estos 3 fundamentos seamos salvos, seamos santos y tengamos sabiduría en el Señor. Amén. Amén. Mi hermano, lo invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor de la gloria y de la honra, en esta noche, Señor, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú, Señor, por medio de ella, Señor, nos has, Señor, hecho o nos has hablado, Señor, para tener una eternidad contigo, Señor. Gracias por darnos salvación, Señor. Gracias, Señor Jesús, por haber ido a morir en esa cruz del Calvario por nosotros.
lavaste, Señor, nuestras culpas, Padre Celestial. Gracias, amado Rey, porque tú lo diste todo por cada uno de nosotros. Amado Jesús, ayúdanos, Señor, a tener esa salvación, Señor, todos los días de nuestras vidas, Señor, que vayamos delante de ti, de tu presencia, Señor, y te pidamos, Señor, perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, en ti, Señor, que nada, Señor, ni nadie, Señor, nos haga negar nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a pelear, Señor, esa batalla de la fe, Señor, porque muchas veces, Señor, es duro, Señor, seguir tus pasos, Señor. Señor, muchas veces es duro seguir los procesos, Padre Celestial. Muchas veces vemos, Señor, que las circunstancias, Señor, se ponen duras, pero sé tú, Señor, que nos lleves de tu mano, Señor, y que nos hagas pasar, Señor, por esas pruebas, Señor, por esos desiertos, Señor, que nos hagas, Señor, atravesar, Señor, ese Jordán, que veamos, Señor, tu promesa, Señor, cumplida, Señor, en nosotros, que veamos, Señor, un día, Señor, tu cara, Señor, allí, Señor, en el cielo. Señor amado Dios, y que un día estemos con los ángeles, Señor, entonando cánticos, himnos, Señor, que te adoremos, Señor, que te exaltemos, Padre Celestial, que seas tú, Señor, digno, Señor, de recibir toda la alabanza, Señor, de recibir toda la adoración, Padre Santo. Gracias, amado Dios, Señor, te damos, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser más como esa María, Señor, a estar, Señor, delante de tu presencia, adorándote, Señor, llegando a tus pies, Señor, cada día, Señor, cansados, Señor, cargados, Padre Celestial, y que podamos, Señor, depositar nuestras cargas, Señor, delante de tu presencia, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor Jesús, Señor, danos sabiduría, Señor, de lo alto, Padre Santo. Que seamos, Señor, esos hombres y mujeres, Señor, que anhelen, Señor, tener, Padre Celestial, esa sabiduría de ti, Señor, no del mundo, Padre Celestial, sino tuya, Señor, amado Dios. Sé tú, amado Jesús, quien nos brinde, Señor, esa sabiduría. Señor, mi Dios, hoy, Señor, queremos pedirte, Señor, de esa sabiduría que viene del cielo, que solo tú la das, Señor, que solo tú, Señor, si te pedimos todos los días, Señor, serás generoso, Señor, y nos la brindarás, amado Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das o nos haces ser santos, Señor, así como tú eres santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos santos, Señor, a mantenernos limpios, Señor, delante de tu presencia, Señor, a ser apartados para ti, Padre Celestial. Que seamos, Señor, esas mujeres, Señor, esos hombres, Señor, que no, Señor, se dejan corromper por el mundo, Señor, sino que tú, Señor, eres quien nos da, Señor, la sabiduría y la salvación, Señor, y la santidad, Padre Celestial. Gracias, Señor, amado Dios, porque tu amor, Señor, es incorruptible, Señor, incontaminado e inmarcesible, Señor. Gracias, Señor, a ti te adoramos, Señor, a ti te exaltamos, te damos toda la adoración, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. En esta noche, Señor, dejamos nuestras fallas, Señor, nuestras cargas, Señor, delante de tu presencia, Señor. Cámbianos, renuévanos, lávanos, Señor, y que seas tú, Señor, haciéndonos hombres y mujeres diferentes, Señor, que vayan, Señor, a predicar, Señor, del Evangelio, de la única verdad, Señor, que está en tu palabra, Padre Celestial.